Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en perdóneme usted, Contralínea Sin Censura Televisión. Muchísimas gracias. Ya ve, de repente eso de sustituir a mi queridísimo Vicente Serrano hace que se me crucen los cables. La verdad es que le doy la bienvenida a la mesa de investigación de Contralínea y Sin Censura en este espacio de Sin Censura Nocturno. Ahora sí lo dije bien. Es que ya es viernes y usted entenderá que a estas horas de viernes ya uno lo que quiere pues es más que Sin Censura, más que Contralínea, es Acapulco, mínimo un coquito con ginebra. Pero bueno, le doy la bienvenida a mi estimadísimo y respetadísimo colega Sósimo Camacho. Como siempre, un placer platicar contigo, mi querido Sósimo. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Qué gusto estar contigo, como siempre. Muchas gracias al equipo, a la audiencia. Es un placer estar aquí. Ya se nos lengua la traba en estas horas, mi querido Sósimo. Es importantísimo, pero también a quien se le está trabando no solo la lengua, sino también la dinámica de sucesiones a la UNAM, mi querido Sósimo, lo que está ocurriendo en lo habíamos hablado en alguna ocasión ya en este espacio, esta especie de concilio sucesorio de la élite, pues que empieza a mostrar pues muchas presiones por parte de la comunidad universitaria. Quieren que se democratice la UNAM y que se comience con la elección de un rector. Sí, es interesante lo que está ocurriendo. Ya hablábamos en la otra oportunidad, Luis Guillermo, de cómo es una junta de gobierno de 15 personas las que eligen a quien dirigirá una comunidad de 450,000 personas. Y solamente son 15 las que lo eligen y que, pues, como bien comenta Luis Guillermo, hay una suerte al principio muy tranquilo, parecía que no iba a tener ningún tipo de manifestación más allá, pero hay algunas candidaturas que están generando una especie de movilización al interior de la propia universidad. Una de ellas es la de Imanol Ordorica. He tenido la oportunidad de platicar con él, de hacerle una entrevista profunda. No rehuyó ningún tema. Todos los temas, me parece, álgidos en la propia universidad han sido tratados por él. Y estaremos también platicando con otros integrantes de la propia universidad que están como candidatos a acceder a la propia rectoría. Y el caso de Imanol Ordorica es un caso muy sui generis porque está recorriendo la UNAM, dialogando con estudiantes en salas, en auditorios e incluso salón por salón, lo que en el activismo estudiantil se le llamaba estar saloneando, va salón por salón, presentándose, dando su propuesta, y pues ha tenido ya llenos importantes en varios recintos de la propia universidad, algo que por supuesto no están haciendo los otros candidatos, que están más, pues podríamos decir que gestionando la cúpula, con los órganos de gobierno cupulares. Ellos son el caso de, por ejemplo, de Álvarez y Casa, de Lee, de estos grupos que de por sí son parte de esta llamada burocracia dorada. Y por un lado tenemos a esta candidatura, hay otras también, pero en este caso, la de Imanol Ordorica, que él le apuesta a que se genere tal movilización estudiantil que la Junta de Gobierno no pueda ignorar esa posición universitaria. Leía esta entrevista que usted puede consultar en contralinea.com.mx, esta entrevista tuya precisamente con Imanol Ordorica, el doctor Imanol Ordorica, y no podía dejar de pensar en lo que platicábamos la vez anterior, mi querido Sósimo. En la UNAM pues prevalece una especie de dinámica de castas, la casta de los científicos, la casta de los médicos, que se van turnando, la casta de los abogados, que se van pues pasando la rectoría de la universidad, pues hoy te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, y que ha dejado fuera no solo a diferentes instituciones, sino también pues a la gran comunidad universitaria. Y lo que decía Imanol Ordorica me parece fundamental, una especie de grito de disidencia, recuperar la UNAM y movilizarla desde adentro. Sí, recuperar la UNAM para la sociedad, y que hay que señalarlo, pues Imanol Ordorica me parece que tiene competencias
académicas importantes. Él es un doctor en educación que tiene el reconocimiento de sus pares tanto en México como en el extranjero, con investigaciones ya importantes en este ámbito, es más, con investigaciones en específico sobre la propia universidad, por un lado, y que él es egresado de la Facultad de Ciencias, originalmente como físico, licenciado en físico, tiene 2 maestrías en la Universidad de Stanford, el doctorado también es de la Universidad de Stanford, y que se ha especializado en educación, en movimientos sociales y en gobernanza educativa. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la academia, pues tiene las competencias para hacerse cargo de una universidad como la UNAM, y por otro lado, él fue uno de los liderazgos más importantes, más visibles, podríamos decirlo, del antiguo CEU, de aquel movimiento estudiantil que detuvo el intento de cobro de cuotas que quería imponer Jorge Carpizo, y que finales de los 80. El 86, en específico, 86, 87, el 86, fue precisamente uno de los liderazgos más visibles, junto con otros, el propio IMAS, por ejemplo, y en el que se encontraba también ahí participando en ese mismo movimiento personajes como la propia Claudia Sheinbaum Pardo o como López-Gatell, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso es por lo que muchos han dicho, es el candidato de la 4T para dirigir a la universidad. De manera directa se lo preguntaba y él me decía, pues mira, no, porque de hecho él ha tenido posiciones que incluso pueden ser un poco más a la izquierda que la 4T, y él ha dicho, pues yo no, sin ambajes te lo diría, si es que sí reconoce, como muchos, como varios, como 30 millones de mexicanos, en 2018 consideré que era importante votar por un cambio, y a eso se circunscribe mi propia relación, en tal caso con la propia 4T, en haber votado por el cambio en 2018. Pero de ahí a que él diga, es que sí soy alguien que pudiera ser parte de la 4T, candidato de rector, dice que hay un trecho muy largo, de hecho lo refuta totalmente. Hay una serie de planteamientos que a mí me parecen, en el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México, me parecen hasta revolucionarios, mi querido Sósimo. Bajar los sueldos de la burocracia dorada de la universidad, algo que parece prácticamente impensable en la dinámica actual. Reivindicar al gran contingente de profesores de asignatura, quizá los más pauperizados y los más lastimados por esta dinámica de castas de la universidad, y combatir la corrupción interna de la institución. Cuestiones que pues uno pensaría que no son temas dentro de nuestra máxima casa de estudios. Así es, por eso te decía Luis Guillermo que prácticamente no rehuyó ningún tema que le pudimos plantear, desde la corrupción, desde la casta dorada, los sueldos, las canonjías, los teléfonos celulares, los automóviles, los choferes que tiene la propia casta dorada, y que él de manera clara dice, pues tiene que cesar, eso es algo que tiene que cesar. Y con respecto de los profesores de asignatura, pues también lo que está señalando es que se tiene que reivindicar, y no lo dice, me parece, yo tengo esa opinión, que no lo dice desde un punto de vista retórico. Cualquier candidato podría decir, es importante reivindicar a los profesores de asignatura. El asunto es de que él ya le echó lápiz, y él dice, a ver, son 20,000 profesores de asignatura a los que su propuesta de entrada es, de inicio, tendrían que tener un aumento salarial general del 20%. Pero de todas maneras él reconoce, no es suficiente, pero no se puede aumentar así en términos generales. Él dice, necesitamos un sistema de compensaciones, es decir, si tienes tal número de horas, debes de tener una compensación, porque lo que trabajas no se reduce a cuando estás frente a grupo. Preparas exámenes, calificas exámenes, preparas tareas, revisas tareas, preparas la propia clase. Es decir, hay mucho trabajo no pagado que hacen los propios profesores de asignatura. Entonces él dice, necesitamos, además del incremento del 20%, necesitamos también un sistema de compensaciones de acuerdo con las características ya en específico de todo este universo de profesores de asignatura, que son 20,000. Entonces le echó lápiz, y por eso te decía, Luis Guillermo, me parece que es una propuesta seria, porque no se trata nada más de decir, bueno, vamos a tratar de transformar la universidad y a democratizarla. Sí, el asunto es cómo, y me parece que tiene propuestas interesantes. Y tiene el propio diagnóstico que tiene, resulta interesante. ¿En qué sentido? Él tan solo puede decir con los números en la mano. Hay 20,000 profesores de asignatura, que significan alrededor de una masa salarial de 1,600 millones de pesos. Y hay 6,000 funcionarios, que significan una masa salarial de 2,700 millones de pesos. Es decir, que incluso estos funcionarios, que son menos, ganan todavía 1,000 millones de pesos más, o significan 1,000 millones de pesos más que el grueso
de los profesores de asignatura. Entonces tiene un diagnóstico que me parece importante en ese sentido. Es un universo, mire, para quienes no conozcan el universo de la universidad, un profesor de asignatura, un profesor, digamos, de una materia de la carrera de periodismo, que da 4 horas de clase a la semana, llega a ganar al mes unos 3,000 pesos máximo para un trabajo con alrededor de, si uno es exitoso como profesor, 70, 80 alumnos. A mí me ha tocado grupos hasta de 90 alumnos. ¿Qué haces con 90 estudiantes? Sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de compensación adicional, pero que además constituyen, tú no me dejarás mentir, pues prácticamente los cimientos que soportan la educación universitaria, porque los profesores de carrera son un universo prácticamente ínfimo en este sentido. Totalmente, todo descansa en los profesores de asignatura, todo descansa, la mayor parte descansa en los profesores de asignatura. Bien lo has comentado, Luis Guillermo. Imaginemos un sueldo de 3,500, 3,000 pesos al mes para un profesor de asignatura, y no es que digan, es que está 4 horas frente a grupo, no, hombre, tienes que calificar. Esa es la chamba menor, sí, ¿no? Exactamente. Es la chamba menor, así ¿no? es, tienes que preparar cursos, tienes que sí. calificar tareas, tienes que preparar exámenes, calificar exámenes, es decir, es mucho más el tiempo que le dedicas que esas supuestas 4 horas que son las que se te pagan. Entonces, me parece importante esta parte a la que se refiere el propio Imanol Ordorica, y que decíamos, yo le comentaba, oye, bueno, pero ¿qué posibilidades reales tienes tú de llegar cuando uno, no eres parte de la burocracia dorada, de estos grupos que controlan el gobierno de la universidad, uno, y dos, pues estás promoviendo que les bajen el sueldo? ¿Qué real oportunidad tienes cuando quienes van a decidir no es la comunidad universitaria? Exacto. Van a decidir 15 personas. Los 15 notables. Los 15 notables. Entonces, él me decía, sí, pero esos 15 notables, supuestamente por la ley orgánica, tienen que resolver con base en lo que ellos escuchen de la propia universidad. Dice, entonces, pues vamos a proponerles que vamos a hacer unas votaciones y que esas votaciones, los resultados que arrojen, los asuma la Junta de Gobierno, ¿no? Entonces es interesante lo que se está moviendo porque al principio yo empecé a seguir, claro, tengo un trabajo profesional, me refiero como periodista en la UNAM, que estoy constantemente viendo, sacando reportajes en la UNAM, entonces estaba, pues sí, viendo cómo se estaba desarrollando este proceso, y la verdad empezó, pues muy incipiente. Imanol Ordorica, pues sí estaba saloneando, hay otros que también tienen propuestas interesantes. No es la primera vez, además, que se le menciona, ¿no? También en otros procesos ya había sido. Sí, en otros procesos, señalado. Pero en este momento, Luis Guillermo, estoy viendo una actividad muy intensa de él en CCHs con auditorios llenos, en facultades con auditorios llenos y también pues en preparatorias. Entonces, empieza uno a ver... ¿A qué crees que se deba? Es que me parece, Luis Guillermo, que mucho hemos también hablado de la propia pasividad que a veces se encuentra el estudiantado en la universidad, pero es que cuando despierta, ya después es muy complicado que vuelva podremos decir que a la normalidad de las clases. Y me parece que sí hay un hartazgo. Me parece que el propio estudiantado ha generado en algunos momentos, pues estas expresiones de solidaridad, por ejemplo, con los profesores de asignatura, cuando no se les pagaban, por ejemplo, que no se les pagan a los propios profesores, y que es una injusticia a todas luces. Entonces, esta suerte que ha estado generando la propia universidad, estas injusticias, pues me parece que han estado ya generando una suerte de exasperación, que veo que hay posibilidades, me parece que hay posibilidades por lo menos de agitar la UNAM, y le vendría muy bien, me parece, siempre con diálogo, siempre de manera pacífica, etcétera, pero le vendría muy bien volver a ver las grandes asambleas y que la universidad, los alumnos, los académicos, los investigadores, los trabajadores se planteen una democratización de la propia universidad. Tú recordarás que además esa ha sido una de las grandes demandas de los movimientos estudiantiles. El 86, el 99, 2000, en el centro era un congreso que venga a cambiar las formas de gobierno de la UNAM. Y decían, lo firmaban las autoridades, sí, regresemos a clases y después hacemos el congreso. No se ha hecho, nunca se hizo el congreso. Entonces es importante que vuelvan estas asambleas importantes en número y que empiece a generar una suerte de rescate de la propia universidad, porque hoy realmente esta universidad está sometida, me refiero a la cúpula,
está sometida a una clase política que fue apartada del poder ejecutivo, pero que encontró incluso como refugio a la propia universidad. Menciona en esta conversación Imanol Ordorica, léala, la entrevista es muy buena, la verdad es que a mí incluso me llama mucho la atención el lenguaje, un lenguaje hasta beligerante, si usted me permite la expresión. Planteaba Ordorica 7 ejes de su propuesta y me parece que el primero es absolutamente fundamental. Ya hemos hablado aquí del asunto de la cuestión de la realidad de los profesores de asignatura, pero hay otro asunto que es muy importante: devolverle a los estudiantes el centro de la actividad universitaria, que se desplazó aparentemente hacia estas élites y que tendría que regresar a los estudiantes, que son el alma, la esencia de la vida universitaria. E incluso no solamente lo plantea el propio Ordorica desde el punto de vista de lo material, es decir, pues sí, acondicionar los salones, que tengan, sí, que tengan también el material didáctico adecuado, etcétera. No, él habla incluso, además de eso, de una reforma pedagógica. Dice, hoy hay una juventud, un estudiantado distinto al de hace ya algunos años, y tiene que ver por algo que platicábamos el día de ayer, Luis Guillermo, y tiene que ver pues con el uso de la tecnología. Claro. Estos estudiantes tienen otro tipo de resortes que les animan, de dinámicas, etcétera. Entonces dice, todo tenemos que generar una nueva dinámica para poner en el centro a los estudiantes. Y de eso se derivan muchas cosas. En realidad, te decía, Luis Guillermo, que no rehuyó ninguna de los planteamientos que le hicimos a Ordorica, que podrían ser incluso muy escabrosos para él y decir, híjole, esto no lo sé, o mejor no te platico de esto, porque podría restarle incluso también puntos frente a estas élites, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, el de, sabrás que hay muchas concesiones de empresas prácticamente privadas al interior de la universidad que dan servicios de N cosas y que han ido ocupando espacios, por ejemplo, culturales y deportivos. Por ejemplo, los gimnasios que están alrededor del Estadio Olímpico Universitario, muy buenos gimnasios, muy completos, etcétera, prácticamente están concesionados y se pagan. No es de que seas estudiante y entonces tienes derecho, es de que seas quien seas, tú vas y pagas una cuota que es como la de un gimnasio en cualquier otro lugar, y entonces haces uso. Y uno dice, ¿a razón de qué? Si esto es patrimonio de la propia universidad. Ocurre también en algunos espacios culturales. A eso es a lo que él también se refería cuando poner en el centro a los propios estudiantes. Los estudiantes no tendrían por qué estar pagando, por ejemplo, por eso. Los estudiantes tendrían que hacer uso del propio patrimonio universitario. Entonces, es una propuesta interesante que sí viene a contracorriente con todo lo que han estado haciendo estos neoliberales que han ocupado el gobierno de la UNAM durante ya varios años. ¿Crees que es posible que se rompa con esta cultura monolítica que ha prevalecido en la UNAM durante las últimas décadas? Lo veo complicado realmente, y yo te podría responder, Luis Guillermo, si me lo hubieras preguntado hace una semana con contundencia, que no. Te hubiera respondido, no hay manera. O sea, es importante que haya una candidatura, sí, porque visibiliza, etcétera, pero no hay manera. Hoy me parece que se abre una pequeña ventana. No es la única la candidatura de Ordorica en ese sentido, ya estaremos presentando algunas otras entrevistas también posteriormente, pero en el caso de la de Ordorica está incluso desbordando algunas salas, es decir, está generando tal expectativa de cambio en la propia universidad, con continuidad, digo de cambio porque, pues sí, es cambiar a las personas que han ocupado los gobiernos en la UNAM durante mucho tiempo. Estamos hablando de 50 años, Guillermo, 50 años que entre el grupo Medicina, el grupo Derecho y el grupo Ciencias son los que han tenido el control de toda la universidad, y que son estos políticos ligados también a los políticos de afuera de la UNAM, PRI, PAN y PRD, para ponerlo, y principalmente PRI y PAN. Claro. Entonces, para ponerlo, porque ahora la campaña en contra de Ordorica es de que es el candidato de la 4T. Claro. Y entonces se empiezan a señalar, es que fuera la 4T, fuera las manos de la 4T de la UNAM. Se vulnera la autonomía universitaria, ¿no? No, y yo lo que diría es, fuera el PAN, claro, de la UNAM, fuera el PRI de la UNAM, claro, fuera Morena también, fueran todos ellos. El asunto es que ellos dicen, es que él, como fue compañero activista estudiantil en ese momento de Claudia Sheinbaum o de López-Gatell, pues puede ser la versión de la 4T en la universidad. Me parece que no,
te lo digo con sinceridad, me parece incluso que está un poco más a la izquierda que la propia 4T, el caso de Imanol Ordorica, y también sin estridencia, me parece que ha tratado de ser, yo lo veo mesurado, para nada aquellos videos de los diálogos entre autoridades y estudiantes en el 86, donde se le veía realmente muy, no nada más muy elocuente, con mucho vigor. No es de que hoy no lo tenga, pero por supuesto, hoy ya basta por cumplir 65 años, ya tiene un doctorado y otros posgrados, y tiene una manera ya distinta de comunicarse, pero me parece que todavía trae esa línea, por ejemplo, el saloneo, ir a salonear, y me parecía muy interesante un personaje como él en la rectoría de la UNAM. ¿Por qué? Porque además tampoco es alguien que uno pudiera pensar, bueno, pues es un político que le gusta generar meramente activismo. No, es un personaje que está siendo reconocido en el ámbito académico por los pares en las disciplinas en las que él se mueve, que es precisamente las de la educación, además. Será interesante. Entonces, me parece que pues no rehuye ningún tema, pero hay muchos que son muy dolorosos de la propia universidad y que incluso me parece que a él le sería complicado realmente erradicarlos al 100%. ¿Tú crees en esas voces que hablan de Ordorica como un supeditado a la 4T, un aliado que podría, pues eso, vulnerar la autonomía universitaria? Es que, mira, te lo digo con sinceridad, Luis Guillermo, yo no lo creo. Y no lo creo porque ¿de qué manera se podría vulnerar la propia autonomía universitaria? Está vulnerada hoy. Los planes de estudio los impuso el PAN y el PRI. Hoy la universidad, los grupos de poder pertenecen a estos partidos. José Narro es priista y fue rector de la universidad, dice el que sigue moviendo los hilos. Además, tienen ya 50 años ahí. Claro. ¿De qué autonomía nos están hablando? Cuando ellos tratan de, entre comillas, defender la autonomía, lo que están defendiendo son los cotos de poder de estos grupos al interior de la universidad. Porque, en efecto, a ver, ¿de qué manera se podría vulnerar la propia autonomía de la universidad? Porque además es algo que se tendría que estar defendiendo todos los días. Entonces, me parece, si es que viéramos que hay una suerte de subordinación, no sé, en materia de planes de estudio, pues realmente se tendrían que generar los cambios que pudiera haber, pues de manera colegiada. Y a mí me parece que lejos de eso, hoy la universidad está secuestrada por estos grupos. Me parece que la autonomía tiene mucho de mito, porque estos grupos son los que controlan la universidad y son también los que han impuesto los propios programas y planes de estudio. ¿Tú ves la posibilidad de una reforma pedagógica a fondo en la universidad? Esto ha sido un tema pues, que nadie le quiere entrar en algunos casos, porque también implica pues, trastocar espacios de poder. Sabemos que las cátedras son pues, espacios en los que los cuates tienen cabida en el universo universitario, pero pues es urgente, en algunos casos verdaderamente urgente, en los planes de estudio universitarios. Sí, y muchos de estos liderazgos son prácticamente señores feudales en estas áreas, donde nada se mueve en esas áreas del conocimiento, si no es con la anuencia de ellos. No, en realidad están generando incluso, Luis Guillermo, una suerte, este tipo de señores feudales en áreas académicas, una suerte incluso hasta de oscurantismo. ¿En qué sentido? ¿Cuántos otros investigadores con capacidades impresionantes de análisis, de investigación, y que prácticamente quedan truncadas su propia carrera porque no pertenecían al grupo del señor feudal en historia, en antropología, ¿no? En sociología, en física, en donde sea, pues? Entonces, me parece que sí, una reforma pedagógica tendría que sacudir a la universidad y lo necesita. La universidad es una de las universidades más importantes, ya no digamos de Hispanoamérica, sino incluso del mundo por las características que tiene. Y ya bien tú lo comentabas y estoy totalmente de acuerdo, Luis Guillermo, esto se debe no a las autoridades, se debe al empuje de los profesores de asignatura, también de los profesores de carrera, de los investigadores, del grueso de los investigadores, de los estudiantes, que de manera muy intensa pues han colocado a la universidad entre las instituciones más importantes del mundo, y que eso pues muchas veces se desperdicia, se queda ya de lado, y me parece que si es que se genera una participación masiva de la universidad, entonces sí alcanzaría para lo que comentas, e incluso una reforma pedagógica. Si no da para ello la propia participación estudiantil, pues ni siquiera estaremos viendo a que llegue alguien como Ordorica o como alguno de los otros candidatos independientes a la rectoría.
Ustedes en Contralínea han documentado ya mucho sobre esta especie de manejo discrecional de los recursos universitarios. Esta, pues hay que decirlo, corrupción abierta, franca y explícita de autoridades universitarias que no le responden a nadie. ¿Cuál es la posición de Ordorica en este sentido? Ordorica aquí siento que es donde fue un poco cauto, porque él considera, lo dijo así, utilizando de manera textual, la corrupción no es algo que esté súper generalizado en la UNAM, así lo dijo, pero los casos que haya se tienen que atacar con toda la fuerza. Me parece que es importante en este sentido. Yo, la verdad es de que, híjole, uno, si tiene acceso realmente a las auditorías, realmente puede investigar, tiene acceso a documentos en la UNAM, uno se dará cuenta que doquiera que levantes algo, hay corrupción. Él, Ordorica, no lo ve así, cree que son casos específicos y que se tienen que atacar con mucha fuerza. Pero yo le comentaba de manera clara, a ver, hay auditorías internas que hace la universidad, ¿y por qué no las transparenta? Recordarás que aquí presentamos en este espacio el caso del Museo de la Luz y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Así es. 50 cheques que firmaron personas que no tenían atribuciones para ello, y con eso se cobraron millones de pesos. Y esa auditoría es interna y la universidad no la publica. La universidad, tuvimos nosotros acceso a ella, pero de no haber sido por ese trabajo periodístico, la sociedad en términos generales nunca se entera de ese desfalco. Y algo más, la universidad hace esas auditorías internas, pero no castiga a nadie, no da aviso, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía hoy, General de la República, ante un desfalco, no desarticula esas redes de corrupción, no hace nada la UNAM. Solamente lo señala y ni siquiera se recuperan los recursos. Entonces, imagínate. Como para dejar constancia de que existe, pero pues que nadie hace nada. Y yo le decía a Ordorica, ¿publicarías tú todas esas auditorías? Dijo, sí. Toda auditoría que se haga a la universidad, sea interna o sea externa, porque también la universidad la audita la Auditoría Superior de la Federación y también despachos externos, toda auditoría que se haga tendría que ser pública. Entonces me parece que, por supuesto, eso sería algo muy importante para disuadir la comisión de este tipo de, pues son delitos que se están cometiendo con recursos públicos. Pues la UNAM siempre ha sido un ámbito casi cerrado, mi querido Sósimo. No sé si Ordorica tenga la oportunidad, pues ante este clan, la universidad la tienen en sus manos, difícilmente la van a soltar, ¿no? Sí, muy difícilmente, o sea, es algo que decíamos, creo que se ha abierto una pequeña rendija. Yo hace una semana te diría que no, que está totalmente cerrado, pero que era importante tener candidaturas así. Hoy te puedo decir que es importante que haya este tipo de candidaturas, este tipo de propuestas que vienen a romper lo que siempre están proponiendo todos. De hecho, podemos ver lo que están señalando gente como Álvarez y Casa, claro, que lo más importante en este momento es defender la autonomía que está en peligro, ¿no? ¿Peligro por qué? Pues ellos son, ahora sí que la autonomía está vulnerada precisamente por estos políticos a los que ellos han estado sirviendo desde hace tiempo, por ejemplo. Entonces, y que prácticamente no dicen nada. Mi rumbo en la universidad es consolidar la autonomía. Mi rumbo en la universidad es llevarla a los más altos estándares de calidad. Digo, prácticamente es un discurso muy vacío. Encontrar realmente las propuestas de alguien como el propio Ordorica, pues me parece importante. Y decíamos, ojalá al menos se abra la oportunidad para que haya asambleas, que haya participación de la comunidad universitaria y al menos, pues la Junta de Gobierno empiece a ver qué tiene que escuchar a la comunidad universitaria. Pues ahí está el asunto, a ver si no se prende la comunidad universitaria, que le hace mucha falta, muchísima falta a la gran comunidad universitaria, pues involucrarse, Sósimo, involucrarse en todos los sentidos, aunque se enojen algunos directores de facultades, de institutos y de escuelas, la universidad tiene que renovarse y esa es una tarea pendiente. Pero hay un tema que también Contralínea ha señalado muy acuciosamente, mi querido Sósimo, y que quiero comentar antes de que se nos vaya el tiempo, el tema de Ayotzinapa. Esta semana hubo una reunión del presidente de la República con los padres y las madres
de los 43 estudiantes desaparecidos y pues parece que las noticias no son del todo tan buenas. Así es, esta reunión que tuvo lugar el día de antier, el miércoles precisamente, y que duró 3 horas, y de acuerdo con lo que dijeron a los propios medios algunos de los presentes, pues fue un diálogo, dijeron, franco, es decir, que hubo ríspido, es decir, fue un debate, de hecho así lo señalaron, un debate con el presidente de la República. Me parece que es importante reconocer también esta parte, creo que es importante que el diálogo se mantenga así, y ojo, por más encontradas que en este momento puedan llegar a ser en algunos aspectos las posiciones, no han roto, no rompió el presidente de la República con los padres y madres de los 43, habrá una reunión próxima el lunes, y hay que recordarlo, a raíz de que con número de folios y con requerimientos específicos, los padres y las madres de los 43 solicitaron información al presidente. Porque el presidente de la República, hay que recordar, ha dicho, ya se dio toda la información, la Sedena y la Marina ya aportaron todo lo que tenían que aportar, y los padres y las madres dijeron, no, falta esto, pero no nada más es de que creemos que falta. Aquí hay estos documentos que dan cuenta de la existencia de otros documentos, y no los tenemos. En ese sentido, el presidente de la República ha dicho que accede a estas peticiones y entregará todo, absolutamente todo, el próximo lunes, en una reunión en la que se espera ya no asista el propio presidente de la República, pero que será de continuidad de lo que se habló el miércoles pasado. Entonces, en este sentido, Luis Guillermo, me parece que estamos ante una coyuntura definitoria del caso Ayotzinapa. No solamente para ver los alcances que tendrá esta investigación que se está haciendo ahora, sino también cómo cerrará el presidente de la República su sexenio en la relación que mantiene con los padres y madres de los 43 y que mantiene también con organizaciones de defensoras de derechos humanos que acompañan este trabajo de los padres y madres. El presidente dijo en algún momento en la conferencia mañanera, cuando le preguntaron pues, sobre esta reunión, mi querido Sósimo, que quizá el que es el dato pues, más desolador, más contundente, que no hay ninguna certeza de que alguno de ellos siga vivo, pero tampoco hay ninguna certeza de que las personas que hayan muerto, que hayan sido desaparecidas, puedan ser encontradas. Es decir, estamos en una especie de punto muerto. No sé si tú lo ves así. Sí, lo veo así, y es parte de lo grave de esta situación, porque hay que reconocer que que ningún crimen de lesa humanidad en México se ha resuelto. Ya hablábamos en otra ocasión también del Charco, de Aguas Blancas, de Acteal, del 68, del 71, de Rubén Jaramillo, etcétera. Una serie de crímenes de Estado, el Bosque, el Charco, que nunca se resolvieron, y que en este caso, y sí, por la propia intención de la actual administración de López Obrador, pues se ha llegado, como nunca se ha llegado, avanzando, a la resolución de un crimen de Estado. Sin embargo, también, así como reconocemos eso, de manera contundente y clara decimos, pero la justicia todavía no llega. El asunto es que está bien, se avanzó mucho, pues ahora hay que acabar la tarea. Si ya se avanzó mucho, me parece que ahora de lo que se trata es de acabar la tarea. ¿Dónde está el diferendo? Me parece. El diferendo, me parece, Luis Guillermo, es que hay información en poder de la propia Secretaría de la Defensa Nacional que, de revelarse, involucraría a más mandos de los que ya están hoy involucrados. Qué bueno que ya haya esta suerte de militares, 20 detenidos, pues sí, ¿cuándo había ocurrido? Sí, está bien que se haga, dentro de ellos un general. Hay que recordar que este general, entonces coronel, fue incluso uno de los que se asesinó a días después, cuando ya todo el mundo buscaba a los 43, él los tenía en una bodega junto con otros integrantes de la propia delincuencia organizada, e incluso si él mismo no los asesinó, él dio la orden de que fueran asesinados estos estudiantes. Es decir, se ha avanzado y es importante, pero me parece que si se llega al fondo del asunto, el fondo del asunto no se queda ahí. El fondo del asunto me parece que se llama Salvador Cienfuegos. El fondo del asunto es el propio titular de Marina de entonces y el propio Enrique Peña Nieto, porque no podemos nosotros pensar que una coordinación a tal nivel estuvo ajena a los mandos de la Sedena, de la Marina
y del presidente de la República. Pues si Luis Guillermo incluso vimos cómo, porque ese es un video que la Marina divulgó, vimos cómo estaban regando los restos que contenía un costal, marinos lo estaban haciendo. Estaba esto siendo acordonado por integrantes de la defensa. Estaba presente el procurador, entonces procurador, y también Tomás Herón de Lucio. Estaba presente gente del CNI, bueno, entonces CISEN. Entonces decimos, a ver, toda esta coordinación de tal nivel de funcionarios para crear la verdad histórica, ¿a poco estuvo ajeno el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y el presidente de la República? Entonces, a mí me parece, Luis Guillermo, que el diferendo es ese, porque hay información que todavía no se sabe o que tal vez veremos si es que la entrega la Sedena, pero que podrían avanzar hacia otros responsables. Y ahí es donde entiendo que a lo mejor lo que se calcula es que el propio Estado mexicano crujiría, porque estaremos hablando de la responsabilidad de un expresidente y de 2 secretarios de Estado militares. ¿Ese crees que sea el trasfondo de la, pues, negativa, renuencia, resistencia del actual mando del ejército mexicano para entregar absolutamente toda la información a los padres y madres? Sí, me parece que ese es el asunto, porque pues imaginemos, el propio generalato pues no está contento con muchas de las cosas que han estado ocurriendo, y era lógico que no estuvieran contentos, porque este generalato durante los gobiernos anteriores pues sirvió a los gobiernos anteriores con los saldos que hoy conocemos. Entonces, este tipo de militares que sigue teniendo mucho poder al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues me imagino que han de presionar de manera muy intensa al propio Luis Crescencio Sandoval. En el caso de los almirantes, pues a Rafael Ojeda. Ajá. Entonces, me parece que ese es el fondo del asunto. Y veremos hasta dónde llega, porque no han roto. El presidente de la República no ha roto con los padres y madres de los 43, y de hecho el presidente ha criticado a aquellas organizaciones, ha dicho no gubernamentales, que lucran con la propia tragedia. Pues habría que ver también a cuáles se refiere el propio presidente de la República, no dudo que haya, pero aquellas que están acompañando de manera cercana a los padres y madres de los 43, pues me parece que no son ellas, porque estas organizaciones incluso tienen un trabajo muy interesante, muy intenso, honesto, previo al actual sexenio. Y también con muchas cosas en contra, denunciando muchas cosas en el sexenio de Felipe Calderón, denunciando muchas cosas en el sexenio de Enrique Peña Nieto o en el de Vicente Fox. Es decir, no es de que sean unas personas que ahora se quieren enfrentar al gobierno federal porque tienen algún tipo de interés político. No, me parece que en el caso, es mi opinión personal, en el caso de Tlachinolan, en el caso de también esta otra que ahorita se me va el nombre, ahorita lo recordamos, pero me parece que son organizaciones con trayectoria muy importante, y si el presidente se refiere a algunos defensores de derechos humanos que están tratando de lucrar con esa tragedia, pues me parece que no están ahí. Y creo que él lo sabe, porque precisamente en esta reunión estuvieron ellos, estuvieron estos abogados, estos representantes de estas organizaciones no gubernamentales que acompañan a los padres y madres de los 43. Quiero que nos ayudes a entender la posición del presidente López Obrador, mi querido Sósimo. En algunos casos se han referido a su defensa del ejército como una defensa a ultranza. En algunos casos han señalado que el presidente está pues prácticamente pues abocado a deslindar de responsabilidades a los mandos militares, y yo no estoy seguro de que sea del todo así. ¿Tú qué crees? Yo creo que el presidente de la República está, me parece, tratando de lo que él considera cuidar a la institución. Porque, pues él ya ha dicho, son 20 mandos. Es importante, no se dice, o sea, se dice fácil, pero detener a 20 militares por este asunto, pues no es cualquier cosa, y me parece que están en lo correcto y qué bueno que se haga. A mí me parece que lo que podría considerar ya un asunto de Estado, una razón de Estado, es el involucrar a otros mandos más allá. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda, pues él, hay que recordar que había sido detenido en Estados Unidos. Sí es cierto que con un caso muy, de manera sustentado muy precariamente, es la verdad. Sí es cierto, vimos el propio presidente de la República decidió que se hicieran públicas las informaciones que tenía la DEA, los pretextos prácticamente para detener a Salvador Cienfuegos Cepeda, y la verdad es de que sí estaba muy endeble
las acusaciones que había hecho la DEA y que probablemente tenía un trasfondo político, pero incluso más allá de eso, pues ya vimos que el propio presidente de la República no estuvo dispuesto a que un exsecretario de la Defensa Nacional fuera precisamente enjuiciado. Es que a mí me parece que ahí está el trasfondo de este asunto, ¿no? Es decir, sí, el presidente está cuidando la institucionalidad del ejército, digamos, a la institución, pero el grupo interdisciplinario de expertos fue muy claro, el ejército se está guardando información que no le quiere dar a la sociedad mexicana. Y ahí me parece que está empantanada esta discusión. Y el asunto es que el presidente se está jugando una buena parte de su nombre en el sexenio. Sí, y es que además ocurre algo en este caso, Luis Guillermo, bien lo comentas, porque no es de que le digan, no entrega toda la información. Sí hay información por ahí que no entrega. A ver, no, de manera clara, los folios son estos, el documento es este, claro, se encuentra en tal lugar. Es decir, no se trata de meros elucubraciones, conjeturas o calumnias. O vamos a suponer que no sean calumnias en el sentido de que llevan esa carga de generar algún mal. No, sino que a lo mejor sea alguna equivocación y que alguien diga, pues es una conjetura y que no tiene sustento. No, aquí el asunto es de que se habla de documentos que tienen folio y de documentos que citan otros documentos que ya se hicieron públicos. Y entonces, y de hecho, pero ahora, ojo, eso el presidente lo reconoció y dijo que eso se les va a entregar el próximo lunes. Si es eso, Luis Guillermo, me parece que entonces, más allá de toda esta controversia que hay en los medios de comunicación entre padres y madres de los 43 y el presidente de la República, yo consideraría que empezaría a desinflarse, pues, o sea, si les entregan esa información, tampoco los padres y madres de los 43 dirán, bueno, pues por ahí hay más, si no han ellos podido corroborarla, documentarlo. Eso está totalmente documentado. Y no sería la primera vez que al presidente de la República le digan que hacen unas cosas y hacen otras. Claro. Porque el presidente de la República se refirió a eso. Él dice que no es cierto, que todo el mundo lo obedece, etcétera. Pero no es la primera vez. Estamos viendo ahora esto de la Comisión de la Verdad, que qué bueno que al pasar el informe, también aquí lo comentamos, lo que significaba que la Comisión de la Verdad, que se creó por acuerdo presidencial, dijera, el Archivo General de la Nación fue saqueado. Y los documentos que estaban ahí, las gavetas están vacías. No están los documentos de Caro Quintero, no están los documentos del asesinato de Colosio, no están los documentos del asesinato de Maquío, de Manuel J. Cloutier, y tantos otros. Pero el presidente de la República ya había dado la orden que se entregaran. Y ellos entonces lo hacen público, y es importante que hoy la propia Secretaría de Gobernación respalda a esta Comisión de la Verdad y le pide al Centro Nacional de Inteligencia que abra la bóveda y que deje entrar a estos integrantes del mecanismo, que los deje entrar y que se celebren mesas de trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues prácticamente hay un reconocimiento del propio Centro Nacional de Inteligencia de que no entregó los documentos como ya lo había ordenado el presidente. Entonces, en ese sentido, no sería la primera vez. Claro. Y me parece, además, Luis Guillermo, que en el caso de los militares, pues ellos son instituciones que vendrá un presidente de la República y se irá, llegará otro y se irá, pero ellas permanecen. Y muchos de los mandos que hoy están en la Secretaría de Defensa Nacional estaban subordinados a aquellos que pudieran estar implicados en estos hechos delictivos. Esta especie de omertá dentro del ejército que impide que se desentrañe la verdad, que se conozca la verdad, quizás sea el obstáculo más grande al que se ha enfrentado esta investigación y otras que involucran al ejército. De hecho, pues ninguna otra avanza. Por ejemplo, podríamos decir nosotros, Luis Guillermo, en el caso que ya habíamos mencionado Acteal o el Charco, que en el caso de Acteal, bueno, pues hizo una suerte de, entre comillas, investigación solamente para decir que se hacía algo. Finalmente las personas fueron liberadas, los perpetradores, etcétera. Pero sí resulta muy, muy complicado investigar al ejército. De hecho, me parece que, bueno, pues se ha tenido a veces acceso, nosotros hemos tenido acceso a algunos documentos que tienen que ver con inteligencia militar, con sección segunda, y no obstante que, por ejemplo, en su momento, el propio IFAI, entonces IFAI, luego INAI,
habían resuelto la publicación de algunos documentos. La Sedena no lo hacía. Llegaba entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia terminaba después de un periodo muy amplio de decir que se tenía que entregar la información. Prácticamente no se hacía. Hay una renuencia de la Sedena para entregar los documentos de sus propios archivos. Más aún, y estamos criticando lo que ocurre en el CNI, es decir, con los civiles, con los de inteligencia civil, claro, pues más aún en la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en la inteligencia militar, porque de hecho, Luis Guillermo, pues tú has podido también consultar documentos que estaban en la Galería 1 del Archivo General de la Nación, documentos que proceden de la DFS, de la DIPS, etcétera. Salteaditos los documentos que provenían de inteligencia militar. Casi todo de esta época de la Guerra Sucia que hay en el Archivo General de la Nación, saqueado y todo, es de inteligencia civil, muy poco de inteligencia militar. La Marina menos. La Marina no ha entregado prácticamente nada al Archivo General de la Nación con respecto de este periodo o lo que tenga que ver con casos más recientes. Entonces, los militares, de manera muy clara, más renuentes a informar, y me parece, por lo que te comentaba Luis Guillermo, cuántos de los hoy mandos eran subordinados y amigos de los otros mandos que ya están en el retiro, pero que pudieran estar involucrados en estos delitos. Los padres y las madres de los normalistas no se van a conformar en ningún momento, Sosimo. ¿Tú crees que este sea quizá el fracaso más sentido, el fracaso más sensible del gobierno del presidente López Obrador? Yo creo que estará por verse, Luis Guillermo. Yo todavía tengo esa idea de que se entregará información importante a los padres y madres de los 43, de que se sabrá cuál fue el destino de los 43 estudiantes y también de que si hay oportunidad para que se enjuicie y se procese a todos los perpetradores, no solamente a estos mandos medios, uno alto, pero que también a los demás que participaron en este crimen, en este encubrimiento. Me parece, yo todavía albergo esa esperanza por lo que comentabas, de que finalmente esto también va a marcar el actual sexenio. En la oportunidad de un crimen de Estado que se resuelva y resolverse es no nada más que se sepa qué pasó, sino que también se enjuicie a los responsables. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay todavía una oportunidad, veremos, ojalá que nos encontremos con una grata noticia el lunes y que digan, se está entregando toda la información, el diálogo seguirá y que se sepa qué fue lo que pasó y que estén conformes, ojalá. Los padres, me refiero conformes con respecto de las investigaciones. ¿Quién va a estar conforme con la desaparición de un hijo? Y me parece que también por eso mucha empatía hacia los propios padres y madres de los 43, porque habrá quienes están ya diciendo es que se están dejando manipular y es que no tienen por qué reclamarle al actual gobierno si está haciendo lo posible. Recordemos que ellos perdieron a sus hijos, claro, que vienen de las comunidades más pobres, más depauperadas de este país, las más pobres, no solamente de Guerrero, y que en este caso, ya bien lo comentabas, también son gente de lucha. No se van a quedar conformes, en efecto, no se van a quedar conformes. Además, aquí hay una cuestión pues muy dramática. Quizá nunca sepamos, nunca encontremos los restos de estos muchachos. Esta certeza quizá es la más desoladora de todas, ¿no? Sí, me parece que sí, aunque habría que ver, ya no se ha dicho nada, Luis Guillermo, pero el presidente de la República hace un par de meses insistió en 2 ocasiones de manera muy clara en que el pacto de silencio se había roto y que estaba por saberse qué fue lo que pasó con los 43. De hecho, nosotros como en Contralínea también tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas con una persona que había estado en cárcel con otra, a su vez, un delincuente integrante de la delincuencia organizada que él asegura, ha dado las coordenadas, ha dado exactamente los detalles de dónde se encuentra por verse si está ahí o no. Me parece que las autoridades están ya investigando el lugar, etcétera. Pero me parece que sí hay información acerca de que se ha roto el pacto de silencio y que por lo tanto podría saberse qué fue lo que ocurrió con los 43. Eso me parece que sí sería algo importante porque daría a los padres por lo menos pues la certeza de saber qué pasó con sus hijos, por muy triste y dolorosa que sea esta verdad, pero pues es mejor eso que la incertidumbre y que nunca saber qué ocurrió. Entonces, claro, me parece que es importante eso y yo todavía le daría oportunidad, un espacio a la esperanza de que se sepa y de que se haga justicia. Pues ahí está el asunto, mi querido Sosimo, un tema muy fuerte y muy doloroso, incluso para quienes lo vemos desde el lado del periodismo, no deja de ser
pues dramático toda esta circunstancia. Muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis Guillermo, gracias al equipo, gracias al espacio y a la audiencia, por supuesto. Las redes sociales y los espacios de Contralínea. Así es, pues estamos en www.contralinea.com.mx, ahí encuentran los detalles de lo que aquí también hemos estado platicando. Tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, Contralínea, periodismo de investigación. También estamos los lunes, miércoles y viernes en esta mesa de análisis, contradebate, en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2. Además estamos en este espacio de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, Contralínea sin censura, en este esfuerzo desde los micrófonos y en las instalaciones de nuestros compañeros. Y también les invitamos, pues, si pueden seguirnos ahí en redes sociales, estamos como Contralínea, en YouTube, Facebook, Instagram y X o Twitter, y también estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Muchísimas gracias, Osimo, y muchísimas gracias a usted que está con nosotros aquí en Sin Censura Televisión Nocturno. Quédese. Todavía no nos vamos. Continuamos.